Muy bien, avanzamos en este segundo día del Smart Health Latam Summit con nuestra siguiente conferencia 30 del profesional de la salud. ¿Quién podrá defendernos? Para lo cual se nos une a esta hora desde España José María Cepeda Díez, enfermero de emergencias sanitarias y máster en tecnologías de información y comunicación en educación, director del máster de salud digital en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, creador de Salud Conectada y director del proyecto Salus One en Salus Play, autor de los libros Manual de Inmersión a la Salud Conectada y Las 7 competencias clave para una salud digital, coeditor del podcast Conectando Puntos. Así que es un gusto saludarlo virtualmente desde diferentes continentes. José María, bienvenido. Hola a todos, ¿qué tal están? Un saludo desde España y en primer lugar pues me gustaría por supuesto agradecer a los organizadores de este Smart Health Latam Summit pues por invitarme a participar, por invitarme a estar en el día de hoy con todos ustedes pues hablando de este tema que a mí me gusta tanto como es el de la adquisición de competencias en salud digital. Me gustaría comenzar con una pregunta, ¿no? Una pregunta que suele surgir últimamente mucho, ¿no? Y la pregunta es que ¿en qué nos ha cambiado este virus a nivel de salud digital, ¿no? En realidad, ¿hemos cambiado algo? ¿Hemos mejorado gracias a esta desgraciada situación, ¿no? Porque yo creo que en muchos casos se habla de digitalización, se habla de digital o de salud digital como la propia digitalización de los procesos que ya hacemos en presencial, ¿no? Y si algo nos ha enseñado lo digital hasta ahora es que esto no va de pasar a dígitos lo que ya hacíamos, sino que esto supone una transformación total, ¿no? Y en este caso yo creo que la pandemia no nos ha enseñado tanto en cuanto a acelerar distintos procesos o a transformarlos, sino que más bien nos ha expuesto, ¿no? Nos ha desnudado y, bueno, pues en realidad nos ha mostrado nuestras propias carencias, tanto como sistema de salud como las que tenemos los propios profesionales, ¿no? Resulta que ahora mismo no podemos asistir a congresos, a formaciones, a eventos como este de manera presencial. Resulta que además tenemos que seguir atendiendo a nuestros pacientes en un momento en el que la presencialidad o, bueno, pues el poder atenderles de forma presencial en muchos casos no es posible, ¿no? Y resulta también que estamos en un momento crítico en el que los profesionales pues demandamos muchísima información pues para adaptarnos a este nuevo orden social, ¿no? Entonces, pues realmente yo creo que lo que es salud digital tampoco hemos avanzado tanto, pero sí que nos ha puesto de relieve el punto en el que estamos y yo creo que es importante, ¿no? Con lo cual, bueno, permítanme que les comparta en este caso la presentación. Y bien, en este caso la ponencia se llama Perfil 2020-2030 del profesional de salud. ¿Quién podrá defendernos? ¿No? Y yo creo que el título es muy acorde a la situación actual, porque bueno, les voy a intentar dibujar cuál es ese perfil del profesional de salud que estábamos planteando para los próximos 10 años y resulta que precisamente ya nos hacía falta este perfil en este momento, en el 2020, ¿no? Porque realmente si estuviéramos ya esas competencias digitales de las que vamos a hablar, pues podríamos haber encarado esta situación de una manera mucho más óptima, ¿no? Bueno, me gustaría empezar, por supuesto, poniéndonos un poco en contexto, ¿no? A lo largo de estas jornadas, pues seguramente se hable mucho de cuál es el contexto actual, cuál es lo digital, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría dar simplemente 3 pinceladas de dónde estamos. Y donde estamos es en un momento de máximo crecimiento, es decir, hemos pasado de un crecimiento lineal en cuanto al número de innovaciones por unidad de tiempo a un momento en el que, como ven, la curva se acelera, ¿no? Estamos en un momento de crecimiento exponencial y cada día pues nos desayunamos con noticias nuevas relacionadas con inteligencia artificial, big data, nuevas tecnologías, en fin, como vemos, pues cada vez tenemos una mayor penetración de
estas tecnologías, y esto supone por parte de los profesionales, por parte de todos nosotros, pues una adaptación muy grande, ¿no? Porque ese cambio cada vez, como digo, se produce de una manera más veloz, más rápida. Por supuesto, las cifras de Internet ya nos las sabemos todos, ¿no? La penetración de Internet sigue creciendo, continúa año tras año subiendo en cuanto a número de usuarios, en cuanto al uso de tecnologías móviles, lo cual quiere decir que cada vez estamos más conectados, más interconectados. Por supuesto, también el tiempo que pasamos delante de las pantallas, delante de estos dispositivos, pues sigue creciendo, y los dispositivos móviles, sobre todo, pues se están convirtiendo en un mando a distancia de nuestra vida, tanto para comunicarnos como para acercarnos a distintos servicios, como también pues para mejorar, en este caso, nuestra salud, ¿no? Que es lo importante. Las redes sociales, por supuesto, continúan creciendo de manera exponencial, vienen surgiendo nuevas redes sociales, otras se van consolidando, pero lo que quiere decir es que lo social, la conversación, la participación social en este caso, pues va en aumento, y la participación en salud a través de estas herramientas pues también supone una mayor presencia cada día. A nivel profesional, por supuesto, los profesionales también estamos entrando en lo digital, aunque de una manera, como vamos a ver, muy desigual. Lo que es cierto es que los profesionales sanitarios no dejamos de ser trabajadores del conocimiento, porque trabajamos con las mejores evidencias disponibles, trabajamos con estudios científicos, y lo que hacemos es sumar nuestra experiencia y, bueno, pues intentar prestar los mejores tratamientos a nuestros pacientes o los mejores cuidados. Pero claro, las brechas digitales siguen muy presentes. Quizás no tanto la brecha de acceso, que cada vez, por suerte, es menor, cada vez la tecnología tiene esa mayor penetración, pero sí que hay una brecha todavía muy importante en cuanto a la utilización de estas herramientas. Los profesionales en muchos casos todavía no sabemos utilizarlas, no tenemos esas competencias que nos permiten utilizar la tecnología, y también tenemos una brecha de apropiación muy importante, es decir, no sabemos cómo utilizar estas tecnologías en relación con nuestro trabajo. Con lo cual, pues, tenemos que empezar a conocer cuáles son esos usos y salvar, por supuesto, esas brechas. Por supuesto, los pacientes, los ciudadanos, siguen su propia evolución, ¿no? Y hemos pasado de un modelo de atención paciente profesional, un modelo muy pasivo, hacia otro papel cada vez más activo de los ciudadanos en lo que se refiere a la toma de decisiones en salud y a querer adquirir conocimientos sobre su enfermedad, incluso pues hasta el punto de pacientes ya, los llamados e-pacientes, pacientes expertos, que buscan información en la red, que buscan a otros pacientes, que buscan consejos, que buscan apoyo y, por supuesto, que también nos buscan a los profesionales, ¿no? Con lo cual, a todo eso nos tenemos que ir adaptando. Bueno, ¿y cómo estamos a nivel estratégico, ¿no? Pues bien, en septiembre del 2011, en el 51 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS, pues se respaldó una estrategia que urgía a las organizaciones a mejorar la calidad y el acceso a los servicios de salud a través del uso de las tecnologías. Y fíjense que la séptima estrategia, la última, hablaba de alfabetización digital, como una colección de competencias, decían ya, conocimientos y actitudes que una persona pues necesita para poder desarrollarse funcionalmente en esta sociedad de la información, ¿no? Es decir, ya dedicaban una última línea a la alfabetización digital, y a partir de estas líneas se desarrolla lo que es la estrategia y el plan de acción sobre e-salud 2012-2017. Y qué curioso que en el informe final sobre esta estrategia, que ya finalizó y se publicó en el 2018, pues se puso de relieve que había 16 países que ya contaban en Latinoamérica con formación en el ámbito universitario en materia de e-salud o salud digital. Por supuesto que es cierto que algunos países ya de su ámbito pues, han hecho los deberes y están impulsando sus propios planes estratégicos en salud digital, pero también es verdad que este desarrollo se está produciendo de forma muy desigual, ¿no? Tanto dentro de
bueno, tanto a nivel nacional como dentro de los propios países. Un segundito. Bien. ¿Y cuál es esta visión a corto y medio plazo? Pues tenemos una visión muy reciente, porque precisamente el 5 de julio, hace 2 meses y medio, la Organización Mundial de la Salud ha publicado una versión preliminar sobre cuál va a ser la estrategia mundial sobre salud digital y ese plan para el 2020-2024, en el cual pues incluye una línea, como ven, muy específica en la que se pide pues velar porque se incluyan esas competencias digitales en los programas de educación y capacitación de todos los profesionales de la salud, con lo cual pues es una buena noticia que ya a nivel estratégico se esté planteando de forma muy decisiva pues esa implantación de competencias digitales. Bien, lo cierto es que está muy bien que se planifique este desarrollo de competencias y que esté en la agenda, en las estrategias de salud, pero como dije al principio, ha tenido que llegar un virus para poner encima de la mesa nuestras carencias en salud digital. Y yo me planteo la siguiente pregunta, y a la vista de lo que ha pasado hasta ahora, de la experiencia que hemos acumulado, por desgracia, aquí en España, mucho mayor con esta segunda ola que tenemos ahora encima, ¿qué hubiera pasado si los sistemas de salud hubieran estado preparados? ¿Qué hubiera pasado si los profesionales ya hubiéramos desarrollado competencias avanzadas en salud digital, ¿no? Pues yo creo que en primer lugar hubiéramos tenido mejor información y mejor formación, es decir, tanto nosotros los profesionales a nivel de protocolos, a nivel de estudios científicos, a nivel de jugar con las mejores evidencias disponibles sobre, bueno, sobre lo que ha supuesto este virus, esta pandemia, pero por supuesto también mejor información a los ciudadanos y pacientes, ¿no? El poder capacitar a la población pues para que adopte esas medidas de prevención, ¿no? Por supuesto, una mejora también en el uso de los datos. Hubiera supuesto que los datos hubieran sido más homogéneos, que pudiéramos tener acceso a esa información en tiempo real, esa interoperabilidad que tanto hablamos muchas veces, ¿verdad? El hablar ese mismo lenguaje y poder combinar y conjugar ciertos datos, pues nos permite una mejora también en la toma de decisiones y nos permite también que entren en juego otras tecnologías, pues como son la inteligencia artificial, el Big Data, el análisis predictivo. Y bueno, pues hubiéramos podido seguir seguramente mucho mejor lo que es la evolución de toda la pandemia. Por supuesto, nos hubiera permitido, y bueno, así ha sido en algunos ámbitos, pero a nivel global hay muchas carencias, ese despliegue de la telesalud, es decir, esos sistemas de telemedicina, de teleenfermería, hubieran mantenido mucho mejor al sistema sanitario en un momento en el que, como hemos dicho o como hemos visto, pues realmente la presencialidad no se ha podido asegurar y esa asistencia sanitaria pues no ha sido para nada óptima, ¿no? Y por supuesto el uso de la mHealth a través de aplicaciones como aquí en España la que tenemos de Radar COVID y bueno, otras que han surgido en todos los ámbitos, aplicaciones que sin duda pues están ayudando a mejorar el rastreo de casos y contactos y bueno, pues a hacer ese control y a fomentar esas medidas de aislamiento pues un momento tan necesario, ¿no? Bien, entonces, con este contexto, con esta situación, con estas expectativas, ¿cuáles son esas competencias digitales que debemos adquirir los profesionales del sector de la salud pues para poder adaptarnos a este nuevo contexto digital y ser plenamente funcionales? Bueno, pues vamos a definirlas y vamos a describirlas brevemente a continuación. Y como vamos a ver, y aunque las nombraremos de forma independiente, ninguna es una competencia que se dé de forma aislada, sino que están todas muy interrelacionadas y todas conjugan muy bien entre sí. Bueno, en primer lugar, hablamos de visión innovadora y a mí me gusta ponerla a la primera porque yo creo que es una de las más importantes. La visión innovadora no es más que nuestra capacidad para comprender el significado de lo que está pasando, qué es la salud digital, y adquirir esa mentalidad que nos permita pues, afrontar cualquier reto de tipo profesional, es decir, tener esa capacidad de adaptarnos al contexto en el que estamos. Y eso significa pues, tener una visión de 360 grados, es decir, saber identificar cuáles son las buenas prácticas que se están produciendo a lo mejor en nuestros centros de trabajo, en nuestras organizaciones
o incluso en otras organizaciones, ¿no? Se trata un poco de romper silos, de salir de nuestra zona de influencia y ver qué se están haciendo en otros ámbitos y adaptar sus ideas para mejorar o para innovar, ¿no? Porque al final innovar básicamente consiste en ver qué se está haciendo en otros ámbitos, copiarlo y adaptarlo a nuestro entorno, ¿no? No se trata más que de eso. Yo creo que esa visión innovadora es importante porque en muchas ocasiones estamos duplicando esfuerzos porque no sabemos que en la organización de nuestro ámbito más cercana o incluso más lejana, pero que a través de Internet podamos estar en contacto, pues están haciendo cosas muy interesantes que nosotros también podríamos estar haciendo, ¿no? En segundo lugar, hablamos de competencias de gestión de la información, también muy importante. Hemos hablado de que los profesionales de la salud somos en realidad trabajadores del conocimiento, ¿no? Y estamos en un momento que llaman ya no de infoxicación, es decir, de un exceso, de una intoxicación por exceso de información, sino que ya estamos en un momento de infodemia. Actualmente dicen que el 95% de todo el conocimiento, o más bien de toda la información, ya está en Internet, y que está creciendo de manera exponencial el número de contenidos digitales, con lo cual pues llega un momento en que no somos capaces de asumir tal cantidad de información y tenemos que aprender a gestionarla, por supuesto. Hablamos de que tenemos que conocer cuáles son los canales por los que circula la información digital, tenemos que tener una capacidad o desarrollar una capacidad para buscar, para filtrar, para almacenar y para crear esos contenidos de salud, ¿no? La importancia de Internet, por supuesto, a la hora de crear y difundir la información en un momento tan crítico como tenemos ahora, en el que tanta información hay. También es importante, y no se me puede olvidar, el saber identificar y frenar esos bulos que hay de información y bulos de salud. Hay muchos y hemos visto unos cuantos a lo largo de esta pandemia. Tenemos que ser capaces de tener ese pensamiento crítico, saber identificar y ayudar también como profesionales de salud a frenar esa información falsa, ¿no? Y por supuesto ir más allá y aprender a manejar bases de datos científicas, aprender a identificar cuáles son las mejores evidencias disponibles en nuestro sector y a utilizarlas pues, para mejorar nuestros cuidados y para que estos sean de una mayor calidad, ¿no? En tercer lugar, tenemos una competencia digital, yo creo también muy importante, porque hoy en día todos tenemos ya una identidad digital, todos tenemos una presencia desde el momento en que empezamos a publicar, en el que empezamos a compartir, o incluso a partir de lo que publican otras personas sobre nosotros. Y tenemos que aprender a gestionarla porque dependiendo de nuestra presencia digital, otras personas se van a hacer una idea más o menos fiable o no de quiénes somos y a qué nos dedicamos. Ligado a todo esto, por supuesto, aparte de qué dice de mí Internet, pues qué dicen los demás de mí, ¿no? Porque lo que es la reputación, la influencia digital, ese reconocimiento social se ha trasladado de la zona presencial al ámbito digital también, ¿no? Y tenemos que aprender a controlarlo y tenemos que aprender a cuidar nuestra reputación y, bueno, pues a que esa reputación crezca, pero a partir de lo que nosotros también, nuestra presencia activa en estos canales, en Internet, en redes sociales, pues nos ayuda a establecer, ¿no? En cuarto lugar, hablamos de la red. La red siempre ha sido importante, pero es que ahora mismo tenemos una capacidad enorme para construir y para impulsar nuestra red profesional, en este caso a través de canales digitales, ¿no? Una red siempre es muy importante a la hora de generar, bueno, pues cualquier tipo de oportunidad profesional. Antes decíamos que había que tener siempre el teléfono del que sabía y ahora lo que decimos es que hay que tener el Twitter o la cuenta de LinkedIn de las personas con las que queremos establecer relaciones. Y está claro que es una oportunidad magnífica pues para empezar a conectar con nuestros pares y bueno, pues para aprender también en comunidad, ¿no? Y en eso tenemos todas las redes sociales que ya están muy establecidas, redes sociales que van apareciendo nuevas y que, bueno, pues que en función de las personas a las que nosotros nos dirigimos, pues vamos a tener que tener una presencia pues mayor o menor en cada una de ellas, ¿no? Pero está claro que nos pueden ayudar mucho a conectarnos con otros profesionales, con nuestros pares, con nuestros pacientes y, bueno, pues a establecer esa comunidad o esas relaciones.
Y muy ligado a esta competencia también está la de aprendizaje permanente, ¿no? Hablamos de que ya no aprendemos en momentos puntuales de nuestra vida, como puede ser pues, el ámbito académico, la formación continuada, sino que los profesionales de la salud especialmente, pues tenemos un aprendizaje permanente, ¿no? Estamos en una actualización constante a lo largo de toda, ya no nuestra vida profesional, sino a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y por supuesto, del mismo modo que la salud digital dijimos que no consistía en hacer una transposición de lo presencial a lo digital, pues en lo que es el aprendizaje, en el llamado e-learning o aprendizaje online, pues tampoco se trata de hacer lo que ya hacíamos de una manera presencial y pasarlo a online, sino que se trata de transformar, de aprovecharnos de estas herramientas que disponemos ahora o que tenemos a nuestra disposición, pues para aprender, ¿no? De beneficiarnos de lo que es el aprendizaje social, el aprendizaje a través del trabajo colaborativo. Y bueno, pues se trata al final de desarrollar esos entornos personales de aprendizaje en los que vamos colocando distintas fuentes de información, fuentes de conocimiento a otras personas a través de las redes que hemos hablado antes y convertirlos pues, o engrasarlos para que se pongan a trabajar para nosotros y, bueno, pues en realidad pues fomente ese aprendizaje, tanto aprendizaje formal como también ese aprendizaje informal tan importante, ¿no? Y que se puede producir en estos entornos colaborativos. Por supuesto, el e-learning se tiene que parecer cada vez más a YouTube o a plataformas como Netflix, como HBO, es decir, tiene que llegar a un punto en que nosotros aprendamos justo en el momento en el que surge nuestra necesidad formativa, ¿no? No cuando está a disposición un curso para nosotros, sino que deberíamos llegar a ese punto en el que cuando queremos aprender algo podamos acceder a ese conocimiento y en ese momento podamos apuntarnos a un curso o aprender sobre un conocimiento concreto. Por eso debe parecerse a Netflix, ¿no? Debe ser un aprendizaje muy personalizado y muy a la carta. Nosotros, con el fin de poner a disposición de una manera práctica esta visión, pues lo que hemos hecho es desarrollar Salus One, que ya aprovecho para presentársela, que es una aplicación que utilizan ya en este momento más de 100.000 enfermeras en todo el mundo y que trata pues de acercar esas necesidades de formación al profesional justo cuando lo necesita. Es decir, el profesional puede acceder al conocimiento a través de un dispositivo móvil en el momento en que lo necesita. Puede consultar un contenido, puede acceder a un curso online o incluso puede resolver dudas con un equipo de expertos sobre consultas profesionales, ¿no? Con lo cual, pues se trata un poco de llegar a mucha gente y de la forma más personalizada posible, ¿no? En este caso, a través de una aplicación, pero también a través de la propia formación podemos escalar mucho. En nuestro caso hemos desarrollado un curso sobre COVID que han hecho más de 50.000 profesionales en todo el mundo y bueno, ha tenido un gran éxito y sobre todo pues gracias al poder que tiene amplificador de este tipo de herramientas tan importantes, ¿no? Y congresos, eventos como este en el que estamos participando, pues también constituyen un buen ejemplo de cómo podemos compartir espacios, compartir aprendizajes y realmente pues ponernos al día sobre todas las cosas que nos interesen. Y a nivel de organizaciones, por supuesto, también tenemos que convertirlas a nuestras organizaciones, a nuestros hospitales, a nuestros centros de salud, en organizaciones que aprenden, esas que llamó Peter Senge hace ya 40 años, que eran aquellas que en su ADN está la palabra aprendizaje, es decir, están diseñadas de tal forma, tienen unos ecosistemas de aprendizaje también diseñados, pues que no pueden hacer otra cosa que aprender, ¿no? Sus profesionales están siempre aprendiendo. Tenemos que aprender a integrar todas estas herramientas, todo este ecosistema digital en nuestras organizaciones para convertirlas en esas organizaciones que aprenden. Bueno, en este lugar hablamos, por supuesto, de publicación de contenidos y hablamos ya de que hay prácticamente el 95% de la información ya está en la red. Los ciudadanos están buscando información, más de la mitad de los ciudadanos ya busca de forma activa información de salud en Internet, pues ¿por qué no los profesionales, por qué no las organizaciones empezamos ya a generar contenidos propios en distintos formatos, formato texto, formato vídeo, formato audio, ahora que los podcasts también
están de moda, ¿no? Pues para aprovechar estas herramientas y hacer llegar a la población pues contenidos de calidad, ¿no? Porque al final los que tienen la información y los contenidos de calidad son los profesionales y son las organizaciones de la salud. Se trata de ir más allá de nuestras organizaciones, trascender de los muros físicos de nuestras organizaciones y poner todo ese conocimiento que tenemos pues, a disposición de la sociedad a través de estas herramientas digitales. Muy ligado a esto también está lo que llamamos la prescripción de contenidos, es decir, poder prescribir a los pacientes contenidos fiables elaborados por nosotros o elaborados por otros profesionales en el momento en que lo necesitan y sobre la cuestión concreta para la que precisan. Es decir, es una prescripción de contenidos, podríamos llamarla de precisión, ¿no? Porque podemos prescribir al paciente correcto, en el momento correcto, la información correcta. Y eso es muy importante y yo creo que debemos ir sin duda hacia eso. Ya hay ejemplos de páginas y de portales de salud que lo están haciendo realmente bien en este sentido, pues a través de contenidos, a través de acceso a distintos profesionales, escuelas de pacientes. Aquí en España tenemos el ejemplo de la Escuela Andaluza de Pacientes, un gran ejemplo de, bueno, pues de cómo llegar con contenidos a pacientes con enfermedades crónicas. Y bueno, pues esa prescripción de contenidos a pacientes, por ejemplo, que se dan de alta tras una intervención de prótesis de cadera, pues se le puede prescribir un contenido, un vídeo a través de un enlace o de un código QR, pues para que cuando llegue a su domicilio pues pueda seguir aprendiendo, pueda seguir mejorando su autocuidado. Y por último hablamos de comunicación. Estamos en un momento, ¿verdad?, en el que nuestra capacidad para captar la atención de las personas a las que nos dirigimos es cada vez más complicado porque, como hemos dicho, el crecimiento de información, las redes sociales, pues están produciendo también mucho ruido y, bueno, pues tenemos que aprender a comunicarnos en estos espacios, ¿no? Porque además cada espacio, cada red social, cada herramienta, pues tiene su contexto, tiene sus peculiaridades, ¿no? Y tenemos que ser capaces de llegar a las personas. Y muy ligado a esto, pues está todo el ámbito de la telesalud, es decir, cómo podemos ofrecer servicios de salud a los ciudadanos a través de tecnologías digitales. Es decir, telemedicina, teleenfermería, teleconsulta, telecuidados, pues todas estas herramientas nos pueden ayudar en muchos casos a llegar a nuestros pacientes, a mejorar el seguimiento y el control de las personas con enfermedades crónicas y, en definitiva, pues aumentar esos puntos de contacto que tenemos entre el sistema sanitario y los ciudadanos, ¿no? Con lo cual, pues en un momento tan complejo y tan crucial como este, tenemos que empezar a desarrollar esas competencias de comunicación y, bueno, pues a empezar a manejar esas plataformas de telesalud pues para poder seguir atendiendo a nuestros pacientes con la mejor calidad posible. Y bueno, este sería a grosso modo y en resumen, pues este perfil de competencias digitales que creo que deberíamos empezar a desarrollar o que si hemos empezado ya, pues deberíamos seguir desarrollando todas las personas, todos los profesionales del ámbito de la salud, pues ya durante los próximos años, ¿no? Estas son las que yo he identificado, las que quería compartir con todos ustedes y las que he recogido en este libro, que si les interesa, pues les animo también a que lo descarguen de forma gratuita desde saludconectada.com, ¿no? Aunque, bueno, básicamente, pues como he dicho, se trata de, en definitiva, de adaptarnos, ¿no? Adaptarnos y usar esa mejor tecnología disponible que tengamos en cada momento, porque en cada momento vamos a tener una nueva tecnología y simplemente, pues, se trata de conocer las herramientas, conocer la innovación, conocer realmente dónde están los pacientes y qué están haciendo, y nosotros como profesionales pues intentar aportarles valor en esos espacios y con estas herramientas. Y realmente pues si tenemos que volver a vivir pronto una situación tan complicada como la que estamos viviendo, pues que la próxima vez nos pille mejor preparados y seguramente pues con una salud digital mucho más fuerte. Así que nada más, esto es lo que quería compartir. Les quiero agradecer su atención. Quedo atento, por supuesto, a cualquier duda o cuestión que quieran hacerme. Y del mismo modo, pues también decirles que podemos seguir conectados a través del correo electrónico, a través de redes sociales. Y ya por último, pues si les interesa profundizar en este desarrollo de competencias digitales, pues me gustaría invitarles también a que participaran y a que se unieran al máster de salud digital que impartimos aquí en España
junto a la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Y que bueno, que tenemos en marcha también una próxima edición. Así que si están interesados, pues contáctenme, que estamos a un clic de distancia y nada, les indico cómo pueden hacerlo. Y nada más, un saludo a todos y muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado lo que les quería contar. Un saludo. Muchísimas gracias, José María, para que todos aprovechen el descargable de su publicación y como él dice allá en España, para que no nos pille mal parqueados el virus, pero aquí está con nosotros justamente para que nos ayude a responder algunas inquietudes de nuestros asistentes en el chat. José María, hay una pregunta que dice que la realiza y la formula Eric. Dice, con base en estas reflexiones que nos proporciona su interesante exposición, me da la pauta para entender que la mutación, por así decirlo, de los perfiles de competencia del profesional de la salud tendría que gestarse desde su formación académica base. ¿Considera que sea factible incluir en los mapas curriculares de cada carrera esta formación tecnológica? Si es afirmativo, ¿cuánto tiempo considera que se invierta para esta adaptación curricular? Pues un saludo, Eric, y muchas gracias por tu pregunta. No solo lo considero factible, sino que lo considero necesario, porque al final el desarrollo de competencias digitales es algo que tenemos que ir adquiriendo a lo largo ya no de nuestra formación académica, sino incluso antes, ¿no? de ella, ¿no? En la escuela y bueno, desde pequeños, pero por supuesto en nuestras carreras o en nuestras facultades de medicina, de enfermería, pues debería de existir esa adaptación curricular. Yo no diría tanto como una formación aparte, sino fundamentalmente integrada dentro de las asignaturas que ya existen, es decir, aprender a utilizar estas herramientas dentro de nuestro currículum académico normativo y que hay de nuestras carreras, ¿no? Sí que hay algunas partes de estas competencias que deberían ser adquiridas por separado y estaría bien abordarlas en separado, pero la mayoría yo creo que deberían ir de forma integral. Pero sí, por supuesto, lo considero necesario. Algunas universidades ya lo están empezando a hacer, gracias a Dios, y la verdad es que estamos cada vez un poquito mejor preparados, pero todavía no es la norma y ojalá pronto sea una realidad. Muy bien, tenemos otra pregunta de Paola Rivero. Dice, José, ¿cuál sería la acción más clara que recomendarías para movilizar a un segmento más digital a los profesionales de la salud que rechazan las interacciones digitales? Pues buena pregunta, Paola, porque me gustaría tener esa clave, la verdad, porque es complicado, ¿verdad? Cuando hay un rechazo frontal al uso de tecnologías, a lo digital, al uso de herramientas, es muy difícil arrastrar a esas personas a que empiecen a utilizarlas. Yo le diría que habría que empezar, en nuestro caso, y bueno, pues también lo hemos conseguido alguna vez, empezando con alguna herramienta una herramienta aislada muy concreta, ¿no? Como puede ser una herramienta de comunicación, como la que estamos utilizando, por ejemplo, para realizar esta charla. Pues, por ejemplo, el simple paso, la simple digitalización de las reuniones presenciales, pues puede suponer un pequeño pasito para incorporar a los más resistentes, ¿no? Pero como digo, es muy, muy complicado, Paula, y cuesta mucho. Habría que potenciar también a los que realmente están a favor del uso de estas herramientas para que sean los que arrastren al resto de compañeros. Miguel Ángel te pregunta, ¿cuáles son las competencias digitales que debe tener la enfermería asistencial de hospitales y atención primaria? José María. Perdón, que creo que había muteado el micrófono. Miguel Ángel, te diría que todas las que hemos visto realmente, porque date cuenta de que un profesional que trabaja en un hospital de atención primaria tiene, por un lado, un desarrollo profesional, es decir, tiene que mejorar como profesional y todas las competencias que hemos visto nos ayudan a mejorar, a estar actualizados, a mejorar nuestra identidad digital, nuestra reputación y a ser mejores profesionales, a utilizar las mejores evidencias científicas para nuestro trabajo.
pero también estás en contacto diario con pacientes, con lo cual yo te diría que toda la parte de competencias en comunicación con pacientes, toda la parte de abordar la telesalud, la prescripción de información en un momento en el que el autocuidado es tan importante y los profesionales pues realmente más capacitados para enseñar ese autocuidado somos nosotros, pues quizás esa parte también de comunicación y de prescripción de enlaces para conseguir trascender más allá de tu centro de atención primaria o de tu hospital, pues yo creo que sería también una competencia importante. Pero vamos, en resumen, yo creo que todas las que hemos hablado podrían ser interesantes en desarrollar para su trabajo. Tenemos unos minutos más. Aquí hay otra pregunta, José María, de Antonio Díaz. Dice, ¿qué papel deben tener las empresas, las organizaciones para cerrar las brechas de las competencias digitales? En su experiencia, ¿qué nos pueden mencionar? Hombre, el papel de las organizaciones es fundamental porque si bien todos estos movimientos surgen en muchos casos de abajo arriba, es decir, surgen de los propios profesionales o incluso de los pacientes, que son los que tiran de nosotros en muchos casos, ¿verdad? También para lo digital y para lo tecnológico. Pero el papel de las organizaciones es fundamental si realmente queremos que esto tenga fuerza y que realmente se desarrolle en el seno de una organización, ¿no? Con lo cual, yo diría que el papel, ya no tanto de la organización, sino de contar con personas clave dentro de la organización, con los gestores, buscar a ese gestor innovador que apueste por el desarrollo de competencias digital me parece una buena estrategia para que realmente pues, dentro de la organización se apueste también por este desarrollo de competencias y que pueda avanzar y que pueda llegar a todos los profesionales, ¿no? Sin duda, el papel de las organizaciones en este momento es clave para el desarrollo de la salud digital. Y te preguntan si la app Salus One va dirigida solo a enfermeras y enfermeros. Pues en un primer momento sí, nos hemos centrado en este sector profesional porque es el que más conocemos. Aunque también, por ejemplo, en la parte formativa y tema de másters, en el máster de salud digital, pues contamos con distintos profesionales de otros ámbitos. Tenemos a médicos, tenemos a farmacéuticos, psicólogos, odontólogos, algún biólogo. Es decir, al final, bueno, el tema digital es algo transversal, ¿no? Y yo creo que es para todos. La parte de Salus One sí que hay parte de contenidos que la mayoría puede estar orientado para enfermeras y enfermeros, pero hay muchos contenidos también que pueden hacer o que pueden ver otro tipo de profesionales. Me robo el último minuto para hacerte esta pregunta de Carlos. En tu experiencia, ¿cuál debería ser el rol del gobierno para iniciar este proceso de transformación digital de salud? Pues, Carlos, el rol del gobierno es fundamental. Hemos hablado en la charla, ¿verdad?, de estrategia y de cómo desde las distintas organizaciones, desde la Organización Mundial de la Salud y cómo algunos gobiernos de muchos países de Latinoamérica están impulsando sus propios planes estratégicos en salud digital. Por supuesto que es fundamental, los gobiernos tienen que estar detrás, tiene que haber esa planificación, porque sin planificación realmente no hay táctica, no hay operativa, no hay recursos. Con lo cual, que esté ya en la agenda de un país, pues yo creo que es importante, porque a partir de ahí se puede empezar a construir, sobre todo teniendo clara esa visión, ¿no?, de hacia dónde vamos en lo digital y que realmente nos toca adaptarnos, ¿no? Y yo creo que ha quedado muy de manifiesto en esta era COVID, dentro de poco empezaremos la era post-COVID, pues ha quedado de manifiesto que realmente lo digital ha venido para quedarse y realmente pues teníamos que haberlo aprovechado un poco más, es la espinita que nos queda clavada. Así es, José María Cepeda, muchísimas gracias por este tiempo y no te voy a dejar ir sin darte estos saludos y un abrazo virtual que te mandan desde las bibliotecas biomédicas de Chile. Un Por abrazo súper supuesto. afectuoso de Claudia y de Luz. Y Pues nosotros también te abrazamos hasta allá. Muchísimas gracias por todo. muchísimas gracias, Beatriz, a vosotros. Muchas gracias también. Un saludo pues, a todos los que estáis desde Chile. Fue un gusto también estar por allí hace poquito tiempo y ojalá pronto nos veamos por ahí. Claro que sí. Y de España nos vamos para Perú.
porque nos acompaña Rolando Liendo con la conferencia Cuyana Hospital Digital, el por qué un paciente vivirá más con un hospital digital que con un hospital tradicional. Rolando es doctor en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de San Martín de Porres y doctor en Administración de Negocios de Maastricht School of Management. Ha ejercido como director y presidente de diversas empresas de tecnología. Actualmente es CEO de Lolimsa, empresa reconocida por sus soluciones tecnológicas para el sector salud en varios países de América Latina. Así que a esta hora los dejo con el doctor Rolando.